Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida a nuestras páginas en internet a través del Facebook Live, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y también estamos en YouTube. Gracias a todos los que se conectan cada viernes, a los que siguen este programa de estudios bíblicos. Gracias a todos los hermanos que nos ven alrededor del mundo en este tiempo o posteriormente ven los videos que quedan grabados en nuestras páginas. Desde Canadá, Argentina, Centroamérica, el Caribe, Europa, en Australia y en Oriente les damos la más cordial bienvenida. Gracias por conectarse. Si están ahorita viéndonos, mándenos por ahí un saludo para ver de dónde se están conectando. Y les recordamos que nuestra página es el estudio de la palabra, donde buscamos la voluntad perfecta de Dios. Aquí nos congregamos cada viernes y quedan, como les decía, grabados los estudios para que los que los ven a través en otros horarios puedan recordar lo que estamos estudiando, podamos crecer y madurar como hijos de Dios, como la Iglesia gloriosa de Jesucristo. Bueno, vamos a seguir con nuestros temas seriados. Hemos estado hablando de sabiduría. Recordemos que el tema anterior se llama Sabiduría que alumbra nuestro caminar. Para que lo busquen por ahí, si te lo perdiste o lo quieres compartir, pues te pido que lo veas con este título. Y nuestro tema de hoy es Criando hijos sabios. Dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el destino glorioso que Dios tiene para su iglesia. Y recordemos que la luz de Cristo es la que alumbra nuestro caminar. Es la que nos muestra la sabiduría de lo alto, que es la que estamos aprendiendo para vivir en esta tierra que está en tinieblas, pero nosotros somos alumbrados por la luz de Jesús. Y los mandamientos de Dios es la guía perfecta para nuestra vida eterna. Las leyes de Dios sabemos que son la sabiduría eterna y para hacer lo correcto cada día. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Jesús, que fue el que pagó con su sangre por esta obra redentora tremenda, de sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? Bueno, estamos recordando lo que hemos visto en los estudios anteriores. En primer lugar, para que nuestros ojos sean alumbrados a la luz verdadera, con la luz verdadera que es Cristo. Para que podamos tener los ojos abiertos a la verdad, que es la realidad. La gente en el mundo que vive en tinieblas le llama vivir la vida al desorden y al pecado, pero nosotros, cuando venimos a Cristo, se abre nuestro entendimiento y entonces realmente comprendemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Llamamos a lo bueno bueno y a lo malo reconocemos que es malo. Y además venimos para caminar cada día sin tropezar. Cada día venimos a Cristo, a la luz, para que cada día vaya en aumento esa luz y nuestra senda, nuestro camino vaya aumentando, como dice la Biblia, hasta que la luz es perfecta, hasta que la luz alumbra completamente nuestra vida y podemos discernir. Y es como nos volvemos personas sabias. Además, debemos tener los ojos enfocados en el lugar correcto, que es en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia y en Hebreos, el autor y consumador de la fe. Pero bueno, el propósito de Dios trasciende nuestra vida. Todo esto
estábamos hablando de manera personal, como hijos de Dios. Pero Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra existencia, de nuestro caminar. Porque, como hemos aprendido, no solo somos alumbrados, sino que el Señor Jesús ya nos hace la luz del mundo. Jesucristo habitando en nosotros, y como Él es la luz eterna, entonces nuestra vida puede brillar. Eso es la vida eterna. Jesucristo viviendo en nosotros. Jesucristo actuando en nosotros, pensando, poniendo su mente en nosotros y transformándonos a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo este proceso, somos también luz. Y como somos su templo, decíamos, Él habita y nuestra vida empieza a bendecir a los demás y empieza a alumbrar, a llevar esa palabra, no solo de labios, sino también con nuestros hechos. La gente empieza a ver cómo actuamos en cada uno de los roles que nos toca desempeñar, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra propia familia, que es donde muchas veces se nota más, ¿verdad?, cómo somos en realidad. En México tenemos un dicho que es candil de la calle y oscuridad de su casa. O sea, hay gente que alumbra afuera, muy lindo, como un candil o como un farol, y adentro de su casa es puras tinieblas. Todo el mundo puede decir, ay, esa persona es tan linda, tan simpática, tan amable, son tan lindos abuelos, son tan lindos padres o hijos, y la verdad es que eso parece afuera, pero en la casa es de verdad obscuridad profunda. Así que el Señor nos llama y nos exhorta en esta noche para la palabra que tiene preparada para nosotros, y yo le doy gracias al Señor por su sabiduría y pedimos que esta palabra vaya y transforme el corazón de muchos y de muchos padres y de muchas madres y de muchos abuelos que la van a escuchar hoy. Por supuesto los jóvenes, los niños, pero Dios nos va a hablar. Así que, bueno, vamos a orar un momento. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que está escuchando este estudio. Y te pido en el nombre de Jesús que te levantes poderoso para tocar cada hogar representado, cada hogar que está recibiendo tu palabra, Señor, este mensaje. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer, porque tu palabra jamás regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito para el que tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, decíamos que los primeros que debemos alumbrar es a nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos, mis queridos hermanos, son nuestras cartas leídas, dice Pablo de sus hijos espirituales. Así que es exactamente lo mismo en nuestra familia. Nuestros hijos son las cartas leídas. Es decir, nosotros podemos ver en nuestros hijos el fruto de lo que somos realmente en privado. Y las personas ven en nuestros hijos lo que somos nosotros. Así que, pues vamos a ir analizando, vamos a ir recapacitando en nuestra familia. ¿Cuál es la conducta de nuestros hijos, la conducta de nuestros nietos? Y nos corresponde a nosotros enseñar entonces a nuestros hijos a ser sabios. Dios nos ha hablado de cómo ser sabios. Nos ha dado todo el fundamento para caminar en la luz de Cristo y ser sabios. Ahora nos corresponde enseñar a nuestros hijos a vivir conforme a los mandamientos de Dios en la luz de Cristo, para que ellos puedan distinguir lo bueno de lo malo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. Y además es muy importante que preparemos el corazón de nuestros hijos como un terreno fértil para seguir creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres. Proverbios 9:9 nos dice: da al sabio y será más sabio.
enseña al justo y aumentará su saber. Muchas personas a través de la escuela, a través de libros, de internet, de amigos, de extraños que escuchan nuestros hijos y de todo lo que les rodea, mucha gente va a intervenir enviando una cantidad abundante de información al alma de nuestros hijos, a nuestro corazón, así que deben estar preparados. A veces es así como un bombardeo de información que hay ahora, y más con las redes, donde ya no hay nada oculto. Antes, para investigar, por ejemplo, sobre historia, pues nos íbamos a las grandes enciclopedias y nos tardábamos por ahí un buen rato. Ahora en un instante uno tiene la información que requiere y hasta la que no necesita, porque además aparecen una serie de anuncios por ahí y invitando y a seguir entrando a otro tipo de páginas. Así que es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a ser sabios y, como les decía, preparemos su corazón como un terreno fértil para identificar la buena semilla e impedir que la mala semilla dé fruto en ellos. Es muy importante. Ahora veamos el perfecto ejemplo que es Jesucristo. Vamos a Isaías 7, del 14 al 15, por favor. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense bien, está dando la profecía de Jesucristo. Aquí Isaías, Dios a través de Isaías, está dando la profecía de Jesucristo, del nacimiento que iba a venir totalmente hecho hombre. Y desde el nacimiento natural Jesucristo tuvo participación. Entonces nos está enseñando aquí, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y sigo leyendo: Jesús comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Lo voy a repetir: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este versículo es perfecto porque nos aclara que nosotros no estamos aquí para escoger entre lo bueno y lo malo. Nos damos cuenta lo que dice con claridad ahí: desechar lo malo, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, hasta que entienda y tenga la sabiduría correcta para comprender que no tiene que escoger lo malo jamás, que siempre tiene que escudriñarlo todo, como dice la Biblia, y escoger, seleccionar lo bueno. Eso es tomar las decisiones sabias y correctas. Así que este versículo derriba el argumento que tienen muchos, y derribando todo argumento, como dice la Biblia, del famoso libre albedrío, ¿verdad? Que la gente se siente con el derecho y con la libertad, según ellos, de escoger. Bueno, pues yo decido si hago lo bueno o hago lo malo. Bueno, pues las consecuencias están ahí bien claras en la Biblia. Pero tal como lo dice la palabra, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto es el trabajo que tenemos como padres. Como cristianos es el dar testimonio y el ser agradables a Dios con nuestra vida de todos los días. Pero, ¿qué decía la palabra ya en Isaías? Jesús comerá mantequilla y miel. Cuando analizamos las escrituras, vemos esta referencia constante de leche o mantequilla. Bueno, en este caso está haciendo referencia a la mantequilla, que es la esencia misma de la leche, porque es donde se concentra toda la grasa y toda la nata, le llamamos, y bueno, eso lo baten y se forma la mantequilla. Entonces, la Biblia constantemente nos habla de leche y miel, o en este caso mantequilla y miel. Vemos en Números 14:8, dice:
Si Dios se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor? Bueno, la miel es dulce y es muy agradable. La leche, bueno, sabemos que es el primer alimento de un bebé. Y además, Dios creó nuestro cuerpo de tal manera que como madres Dios nos da ese alimento para criar a nuestros hijos. Es el primer alimento que recibe una persona cuando nace. La leche materna, ¿verdad? Miren lo que dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y nosotros debemos, como niños, así, como el niño se pega al pecho de su madre y está mamando esa leche para alimentarse, y es el único alimento que necesita, es necesario que nosotros igual bebamos la palabra de Dios, como leche no adulterada. La palabra de Dios es esa leche espiritual que nosotros necesitamos para crecer y madurar en nuestra salvación, en nuestra vida eterna. Y es lo que nuestros hijos necesitan. Fíjense bien cómo la Biblia habla desde que nacemos. Aquí dice que como niños recién nacidos, la educación para los hijos, la sabiduría para los niños debe enseñárseles desde que nacen. Hay gente que cree que puede malcriar a un hijo y luego de pronto a los 20 años se va a hacer totalmente sabio. Saludos, bendiciones al hermano Alejandro Cervantes, que todos los viernes está con nosotros. O sea, la gente, no entiendo de dónde pueden pensar que si siembran espinos van a cosechar hijos en sus hijos. No van a cosechar manzanas. Así no funciona. La sabiduría es necesaria desde que un bebé nace. Es más, desde que está en el vientre de la madre, cuando oramos nosotras como mamás o el matrimonio ora, la familia, el bebé está recibiendo toda esa palabra. Recordemos que Juan el Bautista recibió al Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Así que, por favor, es necesario la educación de los hijos desde el principio. Veamos lo que dice Salmos 19, del 7 al 10. Te pido que leas toda la cita, pero por cuestión de tiempo, y tenemos muchos puntos a tratar, voy a leer solamente algunos versículos, algunas frases. Aquí nos hace referencia al Señor, a la ley de Dios, al testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, el temor de Dios, los juicios del Señor, para que no haya duda de absolutamente de Génesis, Apocalipsis está incluido en esta cita. Y dice ahí que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Esto es la palabra de Dios para nosotros, es nuestra leche y es nuestra miel. Es lo que nos alimenta y lo que nos endulza la vida, lo que nos quita la amargura, lo que nos quita el dolor, lo que nos quita el enojo, la ira, el resentimiento, todo lo que lastima y amarga la vida del hombre, nos lo quita la palabra de Dios. Porque llega esa dulzura y cambia nuestro corazón. Es la que cambia el corazón, un rostro enojado, irritable, insensible, en un rostro amable, en un rostro humilde. Cambia esa mirada altiva en una mirada sencilla y misericordiosa. Por eso es la leche y la miel, que son la palabra de Dios. Y exactamente lo que estamos viendo es que todas estas citas nos llevan al punto de partida para la vida del cristiano. La palabra de Dios, la presencia misma de Dios. Recordemos que Jesús es la palabra de Dios, Él es el Verbo encarnado.
Y la vida de Jesús en esta tierra, que Él vino 100% hombre, se despojó de su divinidad. Dice la Biblia que no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, lo cual la verdad es que yo no puedo entender eso. Mi mente no alcanza a entender cómo es que Jesús pudo despojarse de ser Dios, pero está en la Biblia y lo creo por fe, lo recibo por fe y es lo que el Señor me revela y a todos los que, bueno, los que somos cristianos, ¿no? Entonces, los que estamos conectados con el Espíritu de Dios. Bendiciones a todos los que están conectando y los que están escuchando y recibiendo este mensaje. Es para tu vida, es personal de Dios a tu corazón. Miren lo que dice aquí de Jesús. Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? La sabiduría de Jesús era tal que aún lo conocían. Él empezó a predicar ahí donde él vivía y además, bueno, no eran los pueblos con tanta gente, entonces pues rápidamente se extendió la fama de Jesús y sabían que él era de Israel. Entonces no era un extraterrestre que nunca habían visto, ¿verdad? Él era oriundo de ahí y lo conocían su vida, conocían a su familia. Entonces, pero la sabiduría se manifestaba de tal manera y se empezó a hacer más patente cuando se levanta en la sinagoga y empieza a hablar la palabra de Dios, que todo el mundo se admiraba y decían: ¿de dónde le viene esta sabiduría? Pero veamos dónde comenzó. Hablábamos que en Isaías ya estaba profetizado, pero miren cómo comenzó Jesús a hacerse sabio siendo 100% hombre, decíamos. Y vamos por favor ahí a Lucas, capítulo 2, verso del 40 al 52. Voy a leer algunos versículos nada más. Y el niño Jesús crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y bueno, como recordamos, se pusieron muy preocupados y regresaron. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se imaginan esa admiración cuando Jesús tenía 30 años que empezó su ministerio? ¿Cuánto más se admiraban los doctores de la ley que Jesús tenía 12 años? Y dice aquí que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él llevó un proceso de crecimiento en sabiduría. Veamos otros ejemplos de la Biblia. El rey Josías. Segunda de Reyes 22, ahí encuentras la historia del rey Josías y voy a leer el verso 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Fíjense bien, era de 8 años cuando comenzó a reinar. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaya de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Un niño de 8 años que toma una responsabilidad de ese tamaño y no se aparta de Dios y obedece la ley
hizo cosas tremendas y quitó la idolatría y fue justo y fue recto ante los ojos de Dios. Tenemos a Timoteo, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un jovencito, Timoteo. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo, esto lo dice en 1 Timoteo 4:12, le dice a Timoteo. Y mira lo que dice en 2 Timoteo 1, del 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en ese joven, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vean, este es el contexto de este versículo tan poderoso que muestra las características de Dios, del Espíritu Santo, que se manifiestan en nosotros. ¿Cómo le habló Dios a Timoteo a través de Pablo? Un muchacho que para llegar a esto, empezó, y para ser un ejemplo, pues empezó recibiendo la enseñanza de su madre y de su abuela, como hace referencia. Igual que el rey Josías, por eso Dios hace referencia ahí de su mamá. Un niño de 8 años tenía que estar siendo cuidado por una mamá, así que fíjate qué importante es lo que Dios nos está enseñando. El rey Lemuel también, ahí es el que escribe Proverbios 31. El capítulo que habla de la mujer de la manera más extraordinaria. Un capítulo, gran parte desde el verso 10 hasta el 31 habla de la mujer virtuosa. Pero el rey Lemuel nos dice en Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. En los 3 casos, la madre tuvo un papel muy importante en el desarrollo de estos jóvenes sabios. Proverbios 1:8 nos dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque ese es el orden que Dios creó. El padre da la orden, da la instrucción, y la madre da la dirección, porque en la familia que Dios diseñó, el padre es el instrumento de provisión y la madre se queda en casa a cuidar a los hijos y a enseñarlos y a criarlos en la palabra de Dios. Entonces el padre llega, da la orden y verifica. No es que sea un padre ausente que no se relaciona con sus hijos, al contrario, el hombre es el responsable de esa crianza. Y la mujer va guiando, va dando la dirección con el día a día, con la vida día a día y los detalles con los hijos. Tristemente, en la actualidad, muchas mujeres se enfrentan solas a esta responsabilidad completa, tanto de ser instrumento de provisión como guiar a los hijos, dar instrucción, dar dirección y todo. Inclusive hay padres ahora que viven como padres solteros y también tienen la responsabilidad de hacer esto. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos da la capacidad, sea como matrimonio, sea como padres solos, nos da la capacidad de enseñar a nuestros hijos de esta forma. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios y tenemos el instrumento y el instructivo más poderoso que hay en esta tierra, que es la Biblia. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un padre, una madre que tiene hijos sabios, vive feliz y satisfecho.
Proverbios 23:15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Qué descanso y qué deleite es saber que uno llega con sus hijos de visita o está en la iglesia o aún está en casa y se comportan de la manera correcta. Son respetuosos, son ordenados, no se atreven a robar nada o a tomar nada sin permiso. Saludan, tratan a los demás con respeto, con honra, aun cuando son personas que los apoyan, ya sea en el servicio, en la escuela, los maestros. Qué descanso y qué alegría es llegar a la escuela a recoger un hijo y no tener así como 20 quejas, ¿verdad? O la expulsión o la suspensión. ¿Qué diferencia debe ser entre los hijos de los cristianos y los del mundo? A veces es triste, pero a veces pasa lo contrario. Ahora, como padres cristianos, de verdad, cristianos que buscamos al Señor, que estamos conectados con Dios, deseamos que nuestros hijos sean salvos. Ahí en Mateo 7, del 13 al 14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es una advertencia muy clara del Señor. Y como decíamos, no podemos llevar a nuestros hijos y dejarlos que anden felices en el mundo y bueno, que según viviendo su vida, ¿verdad?, entre comillas, en el camino ancho y espacioso, y que quieran entrar por la puerta ancha y tener todas las experiencias que quieran, con las drogas, con el alcohol, con el cigarro, con el sexo, con los amigos que los seducen al pecado, que anden en los carros a toda velocidad, que anden fuera de la casa a deshoras de la noche, en el camino espacioso y ancho, ¿verdad? Las consecuencias son terribles y a pesar de que día a día vemos los accidentes, los jóvenes, que crece el índice de suicidio de una manera alarmante en niños cada vez más pequeños. Todos, bendiciones, hermano, desde Perú, bendiciones hasta su hermoso país, al hermano Edín Hilario. Le mandamos un abrazo desde México. Así que las personas que los dejan ahí andar coqueteando, bueno, pues las consecuencias tarde o temprano llegan. Pero los que queremos guiar a nuestros hijos por el camino angosto y la puerta estrecha, el camino angosto no es una línea, una cuerda floja donde están a punto de caer para un lado o para el otro. Es un camino donde pueden ir seguros, pero donde no se permite lo que a Dios no le agrada, lo que Dios prohíbe por nuestro propio beneficio. ¿Y cómo pueden hallar, decíamos, nuestros hijos la puerta estrecha y el camino angosto? Conociendo la palabra de Dios. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese camino, su vida aún angosto, de repente quieren venir y atravesarse personitas para hacerlo tropezar. ¿Con qué limpia esos tropiezos? Esas piedras que le ponen enfrente, esos obstáculos que le ponen enfrente para hacerlo caer, esas tretas de seducción. Bendiciones, Michelle, Karima. La escuela de capacitación bíblica es por internet. Es donde, a través de las redes, donde nos reunimos los viernes y además ahí hacemos publicaciones. Si le ponen like a nuestras páginas, les van a llegar las notificaciones de el versículo del día y de palabra de Dios que compartimos toda la semana para bendecir su vida. Estamos transmitiendo nosotros desde la Ciudad de México. Así que, bueno, decíamos que con la palabra de Dios el joven puede ir limpiando su camino de todos esos artimañas del enemigo que le va poniendo para hacerlo tropezar. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, por favor, en el camino de Jesús. Porque si lo instruyes en el camino ancho, difícilmente se va a apartar de ese camino ancho. Y si Dios tiene misericordia de él, lo va a traer de una manera fuerte para que se arrepienta. Pero generalmente una persona que es instruida en cierto camino, ahí se queda. Por eso tenemos que instruirlo en el camino verdadero. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es como poner a tu hijo en un camino que se ve muy lindo y lo lleva a un precipicio. Ahora, ¿cómo les enseñamos de tal forma que haya fruto? Siempre me gusta entrar en el tema. La Biblia nos exhorta, nos enseña, nos da el mandamiento, pero también nos da el cómo. Porque a veces no sabemos cómo empezar. Sabemos que lo debemos hacer, pero no sabemos cómo empezar. Y Dios nos guía de acuerdo a principios de vida donde podemos repetir en nuestro caminar diario, en el diario vivir, podemos ir repitiendo la palabra de Dios y las enseñanzas. Me equivoqué, le pido perdón a Dios, vuelvo a empezar. Por eso son principios, porque ya es algo que establecemos en nuestra casa y en nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Todos los principios son igual de importantes. Voy dando números, no por orden de importancia, sino por cuestión pedagógica, para que vayamos entendiendo. Principio 1. Concepto correcto de sí mismo. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuidado, por favor, porque a veces enloquecemos pensando que somos lo que no somos. Es muy importante partir de este punto para enseñar a nuestros hijos a ser sabios. Hay padres que verdaderamente están enloquecidos con un hijo y lo convencen de que es el mejor, el más inteligente, el más guapo, el más lindo, y el que todo mundo le tiene envidia y los vuelven unos verdaderos muchachitos malcriados insoportables. Hay padres que todo el tiempo están adulando a sus hijos. Ahí dice la palabra de Dios que debemos tener el concepto correcto. Nadie debe tener mayor concepto del que debe tener. Entonces, por un lado, hay padres que promueven la soberbia y la altivez, y eso trastorna la autoestima de un niño. Y que crían hijos prepotentes, que creen que se lo merecen todo, que tratan a todo mundo con un desprecio y tratan a todo mundo de la manera más irrespetuosa. Eso es lo que fomentan los padres cuando tratan a los hijos, enseñándoles un más alto concepto de sí mismo que el que enseña la palabra de Dios. Por otro lado, están el otro tipo de padres, que ya sea por la culpa y la descalificación constante que derraman sobre sus hijos, forman hijos con baja estima, que son vulnerables al ataque y a las agresiones de los demás. Cuidado, vamos analizando qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo son nuestros hijos? Recordemos que nuestros hijos son nuestras cartas leídas. Ahí podemos leer lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Cómo se comportan tus hijos? Llegan a algún lugar y les tienes que comprar todo o todo lo que se les ocurre, porque si no te arman un drama, una pataleta. Cuidado, estoy hablando del inicio, de la primera infancia. Y ahí vamos a ir avanzando, porque definitivamente todo esto se va a reflejar más adelante. Y estos
dos formas de concepto erróneo, de autoestima errónea, les impiden tomar decisiones sabias y les impiden madurar. Una persona soberbia que toda la vida hace berrinches, tiene 3 años y se tira al suelo, tiene 4 y se tira al suelo, tiene 15 y avienta todo, ¿no? Y coge el carro y va a toda velocidad, y tiene 30 y le grita a la esposa o al esposo o a los hijos, y tiene 70 y entonces se pone como niño a hacer berrinches y ya no come y manipula a todo el mundo. Puedes ir analizando o puedes ir detectando por ahí a gente que tienes a tu alrededor o a ti mismo. O una persona que siempre es sobajada, siempre es humillada por los padres y se siente resentida y le da miedo enfrentar a alguien que, bendiciones a Elena Cervantes, y le da miedo enfrentar a alguien que lo agrede y entonces es víctima del bullying en la escuela y luego llega al trabajo y es lo mismo, todo el mundo se burla de él o hasta la propia familia y no es capaz, pero tiene ese resentimiento y ese coraje que en ocasiones terribles explota y llegan a matar a alguien. De toda esa es como una olla express que tiene toda la presión adentro, todo el dolor. Y luego permite que el marido va y busca exactamente al marido o a la esposa que lo traten igual que sus padres. Y luego llegan sus hijitos y bueno, pues los hijitos en ese ambiente con un padre o una madre vulnerable se le paran encima y verdaderamente esa persona tiene temor todo el tiempo, tiene aflicción todo el tiempo y es terrible. Y es el resultado de una mala crianza. Somos responsables de mucho porque tenemos en nuestras manos eternidad. No estamos educando a mascotas, estamos educando a nuestros hijos que tienen alma y tienen el Espíritu de Dios que es el aliento de vida y van a tener eternidad, van a rendir cuentas y van a tener o vida eterna o muerte eterna. Así que esa es la responsabilidad que tenemos como nuestros padres. Vamos por favor a Deuteronomio 15:16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es un mandamiento para los hijos que contiene una promesa y al mismo tiempo implica una maldición si no se cumple. O sea, para que te vaya bien, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, es decir, si no los honras, te va a ir mal, ¿no? Y además habla de larga vida. Pero muchos padres creen y han asumido que ellos no tienen mandamientos que regulen su paternidad. De hecho, muchos piensan que cuando llega el bebé a su vida y nace, en lugar de darles un acta de nacimiento, les dan así como la factura de que son propietarios de esa vida, como parte y los hijos vienen a la casa y son como parte del mobiliario o de los empleados de la casa o del negocio, ¿no? Y entonces ignoran mandamientos de Dios muy claros en la palabra que rigen el desempeño de este rol de padres de acuerdo a la Biblia. Veamos lo que dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La forma en que tratamos a los hijos es como ellos van a comportarse, cómo van a tratar a los demás. Cuando los hijos crecen, los padres tienden a criticarlos o tienden a censurarlos o a preguntarse, bueno, ¿y por qué actúan de tal o de cual manera en su vida personal o familiar o profesional? ¿O por qué actúa así con su esposa? ¿O por qué actúa con sus propios hijos? Y yo me pregunto, ¿acaso son hijos de probeta que salieron de la nada así, de las coles o de la tierra? Claro que no.
lo que hemos dicho una y otra vez, los hijos son nuestras cartas leídas. Como se está comportando un hijo, es como yo soy. Y lo estoy reflejando en ese niño, pero cuando crecen es exactamente lo mismo. Los hijos son el reflejo de los padres. Por eso es tan importante que rompamos con todas esas herencias, con todas esa educación que viene de la carne y de la naturaleza caída, y seamos una nueva generación para Dios. Porque al nosotros romper eso y cambiar y quitar malos hábitos, quitar vicios y renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, nuestros hijos serán una nueva generación también. Educaremos a nuestros hijos de una manera diferente. Si el mundo dice, ay, déjalos que vivan la vida, el Señor dice que vivan rectamente. Y así es como nuestros hijos van a ser criados, no como los hijos del mundo, porque no hay ninguna diferencia. Ahora ya los hijitos de los cristianos igual van a antros, igual hablan como hablan los del mundo, se visten de la misma manera, tienen 20 novios. Esa vida del mundo no hay ninguna diferencia. Y por supuesto en las consecuencias tampoco. Pero cuando nosotros rompemos todos esos esquemas y venimos a ser una nueva generación para Dios, nuestros hijos tienen que ser diferentes. Se nos tiene que notar y a nuestros hijos se les tiene que notar la diferencia. Y decíamos que la honra de los hijos son sus padres. De los padres heredamos, imitamos y aprendemos. Así que cuando ves los errores y pecados de tus hijos, te estás viendo a ti mismo o a ti misma. Ahora pregúntate, ¿tus nietos son coronas o dolores de cabeza? ¿De verdad eres la honra de tus hijos? ¿O eres su juez, eres su verdugo, eres su vergüenza? ¿Los pones en vergüenza con tu conducta o los avergüenzas por lo que comentas de ellos, porque hablas mal de ellos, porque a veces son pequeñitos y los padres comentan errores que tienen o faltas, como que si se hizo pipí y que si le ganó y se hace pipí en la cama o que se chupa el dedo, todo este tipo de cosas que son intimidades. Hay padres que no tienen freno en su lengua para poner en vergüenza a sus hijos. Otros que se comportan como adolescentes con los amigos, frente a los amigos de sus hijos y son una verdadera vergüenza. O sus hábitos, o su forma de comportarse, o su forma de expresarse, ¿verdad? De manera grosera ante los demás. Entonces preguntémonos, ¿somos honra para nuestros hijos? Porque de la forma en la que nosotros los honremos, los demás los van a honrar. Si los demás ven un muchacho que ve que el padre o la madre insulta a la hija y que la menosprecia, ese muchacho la va a tratar igual, como novio o como esposo. O la muchacha igual. Cuando ven que su pareja, los padres lo menosprecian, ella lo va a tratar de la misma manera. Por eso la Biblia es tan clara y nos da mandamientos a todos de cómo debemos comportarnos. Ahora, el padre o la madre que ama, respeta y honra a sus hijos, lo hacen ante Dios y lo hacen ante los demás. Ese es el resultado. Y bueno, esta palabra honrar tiene muchos sinónimos muy hermosos y quiere decir respetar, apreciar, distinguir, ennoblecer. Y el que me llamó mucho la atención es sinónimo galardonar. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí en Hebreos? Que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Galardonas tú a tus hijos? ¿Los honras? ¿Eres galardonador cuando ellos te buscan? ¿Reciben lo que están buscando? Y no solo hablo de premios o de cosas materiales,
Si tus hijos te buscan para un consejo sabio, tú los escuchas sin juzgar y luego hablas la palabra de Dios, o los criticas o les hablas de lo maravilloso que tú eres y de lo perfecto o perfecta que tú eres. Cuando tus hijos buscan consuelo, aprecias, aunque sean pequeñitos o cosas que pasan, a lo mejor se murió su mascota, o ya de jovencitos se pelearon con un amigo o una amiga y sufren. ¿Tú los consuelas, los abrazas? ¿O les dices que no vale la pena llorar por nadie? ¿O que no exageren, que eso no es para tanto? ¿De verdad estás galardonando a tus hijos como Dios es galardonador de los que le buscan? Para crear hijos sabios debemos estar conscientes que cada palabra, cada actitud, cada acción que hagamos con ellos o les permitamos, van a tener una consecuencia a largo plazo. El pecado que les permitimos o les celebramos hoy va a explotarnos en la cara cuando lleguen a la adolescencia. Y no es culpa de la edad, es culpa de nuestra mala educación con ellos, de nuestra mala instrucción, de nuestra mala guianza. Si estamos alimentando la carne, vamos a cosechar corrupción, vamos a cosechar muerte, vamos a cosechar lo que sembramos con abundancia. Entonces, por favor, no le eches la culpa a la edad ni a las hormonas de lo que tus hijos hacen. Porque no, eso, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a disciplinar y apartar el pecado. Principio número 2. Llama a lo bueno, bueno, por favor. Y a lo malo, llámale malo. No le cambies las cosas ni las trates de disfrazar. El pecado se confronta, no se distrae. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando un niño hace, por ejemplo, golpea a otro niño, ¿qué haces? ¿Cómo lo tratas? Lo confrontas, te bajas a su altura y dices, no se pega a la otra persona. Y lo haces que pida perdón y le pida perdón a Dios. Le das un castigo. O empiezas a, ay, no, mira, ven, mejor ven conmigo y yo te voy a dar una paleta y dejas al otro niño llorando. El pecado no se distrae, el pecado se confronta. Tienes que decirle a tu hijo lo que hizo mal. Si nosotros siendo adultos no nos gusta que nos digan, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos, y alguien tiene que venir y decirnos, mira, estás hablando en este tono, estás haciendo esto mal. Es muy importante que confrontemos el pecado. No lo que me molesta a mí, o bueno, como a mí no me molesta que digan groserías, si se oyen tan simpáticos, entonces no le digo nada y se lo celebro. Estás muy equivocado, muy equivocada si esta es tu actitud, porque lo que nosotros debemos es llamar pecado a lo que Dios llama pecado y llamar bueno a lo que Dios llama bueno. El pecado se corrige, no se justifica. Romanos 4:7. Bienaventurados cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cuando una persona tiene un pecado y no pide perdón y no es perdonado, se empieza a amargar y se empieza a hacer arrogante. Un niño que roba, por ejemplo, que saca algo del supermercado y no se le castiga y no tiene consecuencias por lo que hace y no pide perdón y es perdonado, se va a quedar con esa sensación de satisfacción y después va a ser peor y se va a atrever a hacer cosas peores. Por eso es muy importante el arrepentimiento y el corregir el pecado, no el justificarlo, porque después
las consecuencias van a ser muy graves. Por eso están llenas las cárceles. El pecado se castiga, no se premia. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Si tú, un niño que desobedece o que es suspendido en la escuela, para tenerlo tranquilo y contento le compras algo, estás creando a un futuro delincuente y estás creando a un perverso. El pecado se castiga, no se premia. Analiza, por favor, a la luz de la palabra y bajo la luz del Espíritu Santo, analiza tu actitud como padre y como madre. Mira el resultado de tus hijos cuando pecan, cuando desobedecen, cuando son groseros. ¿Cómo actúan después de eso? ¿Se arrepienten? ¿Piden perdón? ¿Los estás llevando a ese principio bíblico? A llamar a lo malo bueno, a no tratar de justificarlo, a no decir, bueno, es que yo robé esto porque mis amigos también lo hacen. No, enséñalos que lo malo está mal y tiene un castigo, y lo bueno está bien y tiene una recompensa. Y además, lo más importante es que agrada a Dios o el pecado ofende a Dios. El próximo viernes te espero, vamos a seguir con este tema, criando hijos sabios. Te doy las gracias por haberte conectado. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes. No te olvides ponerle like a nuestras páginas, saludarnos por ahí, nosotros te saludamos, oramos por ti, te bendecimos y gracias a todos los que se conectan alrededor del mundo. Te deseo una semana hermosa, llena de la gloria de Dios y de la sabiduría de lo alto, que te enseña y que te lleva a tener una familia victoriosa. Dios te bendiga.